Bueno, ¿qué tal, alumnos? Lo que les había mandado yo a leer y el trabajo que tenía que hacer era sobre el texto de Bauman. El texto de Bauman lo que va a hacer es hablar sobre lo que es la comunidad. Lo primero que plantea el autor en la primera hoja y media es el concepto de comunidad para él. Entonces él va a decir que la comunidad es un lugar donde está cómodo, está feliz, donde los demás lo ayudan sin ningún interés, etcétera, etcétera. Pero toda esta definición de comunidad es muy interesante porque de alguna manera plantea algo que es bastante idílico y que en la realidad como tal, en la actualidad no existe. Por eso es que va a decir que la comunidad es algo que fue o que será. O sea, que si está en el futuro, es que no es. Y si está en el pasado, es que ya fue. Por lo tanto, en el presente como tal no existe. Eso es lo que quiere decir con esta frase. Luego va a plantear el autor una relación de contradicción entre la libertad y la seguridad. ¿Qué tiene interesante esto? Es que esta contradicción que plantea no son opuestos necesarios. Por ejemplo, lo opuesto de la libertad es la esclavitud y lo opuesto de la seguridad es la inseguridad. Sin embargo, él no lo pone así. Él lo que pone como contradicción es la libertad y la seguridad. O sea, usó los términos en diagonal, en estas cuatro formas de pensar la contradicción. Esto es interesante porque cuando Bauman lo plantea, Bauman es un autor que murió en el año 2017 a los 92 años, ¿no? Lo plantea en función de que él vivía en Europa y uno de sus grandes temores era justamente el ataque por un atentado. Entonces él decía que por ahí estar en un lugar en donde no tenga tantas libertades le ofrecía mayor seguridad. Sí, bienvenido sea este concepto que él había planteado para plantear en la actualidad la idea del aislamiento, digamos, de lo que nos sucede, como una forma, o sea, privarse de alguna manera de la libertad, como una forma de sentirse un poco más seguro. En este caso sería de la seguridad de no contagiarse. Entonces, este planteamiento que el autor tiene de relación de contradicción entre la libertad y la seguridad, bienvenido sea para la actualidad. Él va a terminar el texto diciendo que libertad y seguridad nunca se pueden dar juntos en este momento. Y tiene bastante razón. La otra cosa que plantea y que yo les había pedido que hicieran en el texto eh, un resumen o que conceptualicen lo que el autor quería decir, era en función del mito de Tántalo y el mito del Edén. El mito del Edén, a este autor le gusta mucho usar metáforas. Un mito no es una leyenda. El mito era la forma que tenían los griegos de explicar la realidad. Digamos. No, no es algo que sea necesariamente una mentira, sino la forma en que ellos tenían de explicar. Como nosotros hoy explicamos todos a través de la ciencia, bueno, ellos lo explicaban a través del mito. El mito de Tántalo era que Tántalo es castigado por haber llevado conocimiento a los hombres. Entonces se lo castiga no pudiendo, dejándolo hasta el infinito, adentro de un lago, en donde él cada vez que se agachaba no podía tomar agua y cada vez que iba a agarrar un fruto no lo podía agarrar porque el fruto se alejaba. El mito del paraíso, ya que vamos a considerar que la comunidad es un paraíso, es un lugar de muchísima felicidad, donde se siente seguro y cómodo, viene bien para describir lo de la comunidad. Porque lo que va a decir es que cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso es porque Eva le había dado la manzana para que coma supuestamente Adán, según lo que dice la Biblia, y, y supuestamente por esto se produjo un pecado. ¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Qué es lo que sucedió? ¿De qué se dieron cuenta ellos ahí? ¿Y por qué Dios los castiga? De lo que se dieron cuenta no es de lo que todo el mundo piensa, se dieron cuenta que estaban desnudos, no. De lo que se dieron cuenta eran de que eran felices. Y eso es imperdonable. Porque una vez que alguien se da cuenta que es feliz, estamos hablando de este caso del mito de la Biblia, entonces las cosas cambian. Entonces, para poder sostener esa felicidad, se hacen cosas que no estaban previstas, desde la ingenuidad y la inconsciencia de saber que se es feliz. Cuando no se sabe que se es feliz en el paraíso, ellos vivían tranquilamente. Una vez que supieron eso, todo se terminó. Por eso es que Dios los expulsa. A tal punto es de trágica la situación en este mito, digamos, cristiano, que pone en la puerta del paraíso, pone un ángel bien armado para que no puedan volver a entrar. ¿Y cómo lo castiga? El Dios de los cristianos, que se llama Jehová. Los castiga fácil. A las mujeres le dice que parirás con dolor y a los hombres que ganarán el sustento con el sudor de su frente. ¿Sí? Entonces,
este va a ser el castigo que van a tener el resto de su vida. ¿Qué quiere decir esto y por qué el autor utiliza esta metáfora? Porque lo que les quiere decir es que la comunidad es como un Edén, es como un paraíso, es un lugar en donde uno se siente muy cómodo, muy seguro, se siente muy bien, pero no se da cuenta que está en comunidad. Porque si se da cuenta y quiere cambiar las cosas y las quiere organizar y las quiere hacer diferentes, y no surge de la ingenuidad y la relación con el otro simplemente por estar con el otro, entonces eso deja de ser una comunidad, será otra cosa. Será un grupo organizado, será una comunidad de gente que lucha por algo, será un sindicato, qué sé yo, pero no es una comunidad en los términos que lo plantea Bauman. Y eso es muy interesante, porque plantea básicamente lo de los vínculos. Bueno, eso era para el primer texto. La otra cuestión es la clase que viene ahora. Para eso les voy a mandar el módulo, que se llama módulo 1 de la Flaxo, y lo que quiero, el módulo es bastante largo, tiene unas cuantas hojas, quiero que lean las 3 primeras. Hay una primera hoja de texto, hay un cuadro que ocupa 2 hojas y otra hojita más. Eso es lo que quiero que vayan leyendo para hacer la próxima actividad. Sepan que todas las actividades se pueden ir entregando a lo largo de todo el cuatrimestre, no hace falta que corran a entregarlas ahora. Si al final de este cuatrimestre, sabiendo que esta es una materia anual, necesito que tengan los trabajos a las actividades hechas. Para quienes no se están pudiendo comunicar porque tienen problemas con internet o demás, mínimamente me mandan un mensaje, estoy vivo, estoy, digamos, mínimo, como para que yo sepa, luego van entregando las actividades. Si no tienen forma de hacerlas, no salgan a exponerse a un locutorio, ni a un kiosco, ni en lugar de nada de eso. Juntan todas las actividades, las hacen, las tienen ahí y un día las juntan todas y las mandan, ¿sí? O vemos cómo podemos hacer. Bueno, la segunda cuestión era lo que tenía que ver con el concepto de salud. Este módulo que les mando va a hablar del desarrollo histórico del concepto de salud. La primera cuestión que plantea es el concepto del modelo biomédico o médico hegemónico, en donde lo que se plantea es que uno está sano o está enfermo de acuerdo a si tiene una enfermedad o no. O sea, si hay una causa, va a haber un efecto. Por ejemplo, si, no sé, me contraje, no sé, me pinché y entró una bacteria, entonces se me infectó y entonces estoy enfermo porque tengo una infección. O sea, la relación causa-efecto es lo que determina que, para conceptualizar de esta manera, que uno está enfermo. Este concepto, muy antiguo, en desuso, está basado en las teorías de las enfermedades infecciosas. Esa era la idea que se tenía de estar sano o estar enfermo. Van a ver que luego el texto sigue y va a haber otras concepciones de salud de enfermedad. Por ejemplo, la de 1948 de la OMS, que sigue planteando, le agrega cosas. Dice que bueno, que estar sano o estar enfermo tiene que ver con otras cuestiones y otras dimensiones, con las dimensiones sociales, psicológicas, agrega cosas. O sea, de esta idea del modelo biomédico que era unicausal, una causa y un efecto, acá es multicausal. Si una multiplicidad de causas puede llevar a que alguien esté enfermo. Pero no deja de ser lo mismo, el planteamiento es exactamente lo mismo. Lo que ha sucedido es que se le suman causas. Porque sigue hablando de estado. Así, el estado de equilibrio. Todavía hoy sigo preguntando, ¿qué es estar enfermo y sano? Y me siguen contestando el estado de equilibrio o la ausencia de enfermedad. Eso está sacado de acá, está sacado de la OMS, está metido en la cabeza de casi todo el mundo y es un concepto muy antiguo y muy reducido, por cierto. Pero bueno, la OMS dijo eso y parece que quedó bastante arraigado. Lo que va a suceder es que esto, que es de 1948, es muy viejo, va a ser cuestionado en la década del 60 y antes también por el surgimiento de la medicina social. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se da cuenta? ¿De qué se dan cuenta los sanitaristas? ¿De qué se dan cuenta los políticos? Y los que se dedican a la economía. Es que había mejorado la producción y había mejorado la economía en el mundo después de 1929, que fue la Gran Depresión. Había mejorado mucho en la década del 40, del 50, del 60. Había una gran producción. Había mucho dinero en el mundo. Sin embargo, la gente se enfermaba y se moría igual. Las tasas de mortalidad no bajaban. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que en semejante situación, la década que llamaban las décadas de oro del mundo, haya tantas producciones y sin embargo la gente se sigue muriendo? Ahí es cuando se dieron cuenta que había otras variables que estaban jugando en esto de enfermarse o de estar saludable. Los sanitaristas se dan cuenta, entre ellos el primero que va a pensar esto es Carrillo, Ramón Carrillo,
ministro de Salud de la década de Perón, es que lo que él va a decir es que el microbio, como tal, es una pobre causa para explicar la enfermedad. O sea que por el microbio solo ustedes no pueden explicar la enfermedad. Las enfermedades se producen por una multiplicidad de otras cuestiones que atraviesa lo económico, la educación, la salud, la justicia. La salud es un concepto muy amplio, que no tiene que ver con las enfermedades necesariamente, y no es lo único que lo integra. Eso es lo que va a decir Carrillo. Ustedes van a encontrar ahí que luego viene la definición de Flora Ferrara. Ferrara, digamos, es el sanitarista que le sigue a Carrillo. Y Ferrara de lo que va a hablar es que el concepto de salud y enfermedad es un proceso social e histórico. ¿Qué significa esto? Primero, que es proceso, es algo que está en continuo cambio, que va cambiando. Que sea histórico, justamente es eso, que tiene que ver con el momento que se vive. Lo que enfermamos hoy no es lo mismo que enfermábamos hace un siglo atrás. Y porque las condiciones sociales y económicas cambian, es que las enfermedades cambian. No es lo mismo enfermarse de sífilis hoy que enfermarse de sífilis hace 200 años atrás. No es lo mismo tener lepra hoy que tener lepra en la época del 400 a.C., ¿sí? Es decir, la carga que tienen las enfermedades, las cargas simbólicas y representativas son bastante diferentes, aunque algunas perduran. Entonces, lo que va a decir que la enfermedad es una construcción social, o sea, una construcción colectiva. Social, ¿qué significa? Colectiva, que lo construimos entre todos. Entre todos, de alguna manera, sabemos lo que es estar sano y enfermo en un momento determinado de nuestras historias. En un momento determinado sabemos lo que es estar sano y lo que es estar enfermo. Estar sano no significa no tener enfermedades. Podemos estar acá y cualquiera de nosotros puede tener hipertensión, diabetes, estar gordo, usar lentes, por ejemplo. Entonces, tener un marcapaso en el corazón y no por eso está necesariamente totalmente enfermo. El enfermo no es el que está en el hospital necesariamente. Es alguien que está atravesando alguna patología. Y esto es lo que va a decir Ferrara. Y agrega un concepto más muy interesante, que es el concepto de conflicto. En ese texto no está bien explicado, o sea, no está profundamente explicado, pero ¿de dónde saca el término conflicto, Ferrara? Lo trae, él es un materialista histórico. Esta es una teoría que es la teoría marxista. ¿Y qué va a decir? Que el conflicto es la posibilidad del cambio. Cada vez que hay un conflicto hay una crisis, cada vez que hay una crisis hay un cambio. Entonces, ¿qué va a decir Ferrara necesariamente? Va a decir, cada vez que está la posibilidad de instalar el conflicto, o sea, de poder hacer ver que se visibilice lo que sucede, entonces somos saludables. No importa en qué dimensión se plantee. Mientras que cuando una sociedad obstaculiza la posibilidad de visibilizar, de presentar el conflicto, esta sociedad está enferma. Y lo podemos pensar en cualquier dimensión, no necesariamente en la dimensión de la salud, nada más. Que la gente no pueda visibilizar lo que le sucede es una sociedad enferma, ¿sí? No importa lo que esto sea. Piensen ustedes qué cosa podría ser lo que la sociedad no está pudiendo ver. Hay una multiplicidad de causas o de cosas que no se están pudiendo ver o que se hace, digamos, o hay un velo que impide mirar estas cosas, por lo cual podríamos considerarnos una sociedad que no está tan sana como creíamos que estaba. Esa es la definición de Ferrara. Luego van a ver que sigue una hoja en donde hay en dos hojas un cuadro con varias columnas, que es el desarrollo histórico del concepto de salud. Estas columnas vienen desde la Grecia antigua, los pueblos antiguos, y yo lo que quiero que lean lean todo, por supuesto, pero hagan hincapié en las tres últimas columnas. La primera columna, de las tres últimas, está la columna de la Edad Media, la columna del siglo XIX, y la última sería del siglo XX, aunque diga arriba siglo XIX, es la del siglo XX. Lo que van a ver resumido y punteado ahí son los acontecimientos que sucedieron en cada uno de sus siglos y que permiten, si ustedes ven, luego el cuadro tiene una raya y del otro lado sigue una hoja, en donde lo que se muestran son las intervenciones en salud, qué cosas pasaron en relación a la salud con esos acontecimientos que arriba están relatados, que son acontecimientos sociales e históricos. Entonces van a ver que en el siglo de la Edad Media, los 10 siglos que dura la Edad Media, el 476 después de Cristo hasta 1492 o 1453, depende de los autores, 1492 con el descubrimiento de América, 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, en esos largos 10 siglos de la Edad Media,
lo que había era una concepción religiosa o cristiana de la enfermedad. Entonces las personas se enfermaban porque era un castigo divino. Y se morían porque era un castigo divino, más allá de que la Inquisición matara a las mujeres porque las quería brujas. Y creían que las mujeres enfermaban a otros y demás. Esta idea mágica que va a durar durante estos largos 10 siglos, va cambiando, sobre todo en los últimos siglos, con el surgimiento de la idea de que hay un método para poder explicar algunas cuestiones. Este famoso método, que va a ser el discurso del método de Descartes, y van a haber otros autores que empiezan a hablar de que, bueno, no tiene que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con nuestras causales. Galileo empieza a hablar de un mundo que no tiene como centro a la Tierra, con lo cual, digamos, le va a costar casi la cabeza. Entonces hay un mundo que se empieza a alejar de lo religioso después de estos 10 siglos y se acerca a lo que conocemos nosotros como la ciencia. La ciencia lo que va a plantear es alejarse de la idea de lo religioso y empezar a plantear el descubrimiento de otras cuestiones, por ejemplo, los microorganismos, el desarrollo de las enfermedades, las causas, etcétera, etcétera. O sea, lo que usted conoce como el método de las ciencias naturales, el método científico. Entonces hay un mundo diferente. A la par de que esto sucedía en los 10 siglos, en los 10 siglos lo que la gente hacía para poder vivir, sobre todo en Europa estamos hablando, ¿no? Había un sistema de feudalismo, o sea, los señores feudales tenían a su cargo a los que se llamaban siervos de la gleba, que eran siervos, que no era el siervo, no era la servidumbre, sino era una familia que le arrendaba, o sea, le alquilaba parte de la tierra al señor feudal, se quedaba con parte de lo que cultivaba y otra parte se la tenía que dar como tributo al señor feudal, y así vivían. Por supuesto, había tierras comunales también para sembrar, etcétera, etcétera. Este sistema del feudalismo va a decaer a finales de la Edad Media justamente porque de aquello de lo que vivían los señores feudales, que eran las guerras religiosas, las cruzadas, que era la excusa, digamos, de lo que iban a hacer ellos, era la conquista y el saqueo directamente, se termina y entonces los señores feudales se van al lado del rey para que le siga dando sustento, digamos, para tener a dónde están. Toda la gente que trabajaba para el señor feudal va en búsqueda de otra forma de conseguir el sustento. A la par de esto, habían surgido artesanos y comerciantes que forman los primeros burgos o las primeras ciudades. Estamos ya en el siglo XVIII, ¿no? En principio del siglo XIX, y ya saben ustedes qué es lo que sucede, la revolución industrial, con el surgimiento de la máquina a vapor. La máquina lo que va a posibilitar es el surgimiento de telares y de las primeras fábricas, con lo cual el hombre, o sea, la familia que vivía con el señor feudal, se traslada cerca de donde están estas máquinas, con lo cual van a surgir las primeras ciudades-estado. Va a pasar bastante tiempo. En esta situación de las ciudades-estado, un montón de gente aglomerada en el mismo lugar va a acarrear otras enfermedades. La peste, el cólera porque no hay agua potable. Es decir, todo esto es porque la gente ha venido desde el campo a estas pequeñas ciudades. El siglo siguiente va a ver que lo que van a necesitar para que esta gente trabaje, es decir, nada es ingenuo. Digamos, el surgimiento de las instituciones de salud, la posibilidad de que la gente tenga agua que no esté contaminada, que tenga acceso mínimamente al sustento para poder trabajar y para vivir, digamos, para que pueda ir a trabajar, es porque las primeras fábricas necesitan gente que trabaje. Digo, es decir, no es necesariamente que todas las instituciones de salud surgen por la bondad de alguien que dijo quiero que todo el mundo esté sano. No, necesito gente sana que vaya a trabajar. ¿Sí? Obreros sanos que puedan trabajar, porque la gente moría muy joven, la expectativa de vida era muy corta. Surgen las primeras instituciones de salud. Recuerden que con anterioridad la gente común y corriente, digamos, no se atendía, no había hospitales, había instituciones para pobres. La gente rica tenía su médico privado, pero la gente pobre no tenía instituciones de salud. Surgen después de la Revolución Industrial como una necesidad imperiosa de tener una clase obrera que esté medianamente sana para que vaya a trabajar. Más allá de que hubo buenas intenciones en mucha gente de que la gente tenga mejor calidad de vida, ¿no? Pero digamos que la cuestión económica siempre fue el punto de partida para la mayoría de los cambios, ¿no?
la intencionalidad en lo económico, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Van a ver que en la última columna, que es donde tiene que decir siglo XX, van a ver algunos cambios en el país. Y estos cambios tienen que ver particularmente con lo que está puesto ahí, dice el estado de bienestar. Es importante que recuerden estos momentos porque abajo de la columna, usando ese cuadrito, van a ver las intervenciones en salud. Entonces, ¿por qué quiero que recuerden estas tres columnas? Porque la próxima actividad tiene que ver con esto. ¿A dónde dice estado de bienestar y después dice finalización del estado de bienestar? ¿A qué se está refiriendo? Al estado de bienestar son los dos gobiernos de Perón. Después de la Gran Depresión en el año 29, lo que se va a producir es una gran recesión y una falta de trabajo. La respuesta ante una situación semejante, recesión, la Gran Depresión, el hambre y demás, es la respuesta del Estado. ¿Sí? Ante una situación económica grave, el Estado responde. ¿Cómo responde? Construye lo que ustedes conocen como el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, es una forma de gobernar que está basada básicamente en un mayor reparto, un reparto equitativo de los ingresos, trabajo pleno, pleno empleo, digamos, que fue lo que pasó, y capacitación. Por supuesto, justicia social, salud, etcétera, etcétera. La idea era poder recomponer y hacer que las personas que menos tengan puedan trabajar y tener dinero para que la rueda de la economía se ponga en funcionamiento. Si no hay gente que consume, no hay recaudación. Si no hay recaudación tributaria, no hay para invertir. Si no hay inversión, no hay economía. Digamos, básicamente está la rueda. Esto es lo que va a pasar con el estado de bienestar. Lo que va a suceder, y es la crítica, es que el estado de bienestar tiene una buena porción de gente que no puede ingresar al trabajo por cuestiones de capacitación, porque no ha podido, o por lo que sea, y a esas personas se las subvenciona. Estamos hablando del primer y segundo gobierno de Perón. Esto es lo que se llama a veces gasto social y demás. Bueno, luego van a ver que la crisis del estado de bienestar, que es la década del 70 y del 80, sucede no solamente en la Argentina, en el mundo, los estados de bienestar vuelven a caer. La respuesta ante la caída de un estado de bienestar, no me refiero al gobierno, sino a la forma de producir algo. El estado de bienestar es un modo de producir, un modo de producción. La respuesta va a ser económica, entonces vamos a tener que del 80 para acá, o de los 90 para acá, el neoliberalismo, o liberalismo como le quieras llamar. Es una respuesta económica, donde se hace exactamente lo contrario. Entonces, durante el gobierno de Perón van a haber ciertas enfermedades que tienen que ver mucho con el desarrollo de las enfermedades en las provincias o el desarrollo de las enfermedades en las ciudades, los inquilinatos y demás. ¿Por qué va a pasar esto? Porque va a haber mucha gente del interior, las migraciones internas que van a venir a las grandes capitales a trabajar. Por lo tanto, va a haber enfermedades de ese tipo. De la década del 70 o del 80 del siglo pasado, o sea, la época de Menem, para acá, las enfermedades que van a haber son de otro estilo y tienen más que ver con las enfermedades prevalentes actuales, es enfermedades ligadas más al estrés, a la falta de atención médica, porque había políticas focalizadas, el surgimiento de algunas de las epidemias más conocidas, como la del VIH, las patologías asociadas a este tipo de enfermedades y demás. En la actualidad podemos agregar a esto los accidentes y las adicciones como las patologías prevalentes del final del siglo XX y principio del siglo XXI. Básicamente esto es lo que tienen en ese cuadro. ¿Para qué les digo esto? Porque ustedes tienen que leer el cuadro, tienen que leer las definiciones, y ese mismo cuadro que tiene las tres columnas donde yo le acabo de detallar esto, lo que quiero es que pongan en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, cuáles fueron las enfermedades prevalentes de ese momento y cuáles fueron las intervenciones en salud. ¿Qué se hizo en cada uno? Si pueden especificar qué hicieron las enfermeras, por ejemplo, ya sabemos que la enfermería como tal surge después, pero digamos, si había enfermeras y qué tipo de intervenciones hubieron en ese momento. Enfermedades de cada siglo en estas tres últimas columnas. El cuadro es exactamente el mismo, lo que tienen que hacer es que en ese cuadro, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, me ponen las enfermedades, las epidemias, las pandemias, las intervenciones que se producen a partir de esas epidemias. Por ejemplo, el siglo XVIII, si estuvo la peste bubónica, no me acuerdo, supongamos la peste,
¿Qué dio lugar a eso? Supongamos, dio lugar a que se formen nuevas formas de, si hablamos de la peste bubónica, hablamos de la peste que se produce a partir de las pulgas que tenían las ratas. Entonces lo que se hace es una nueva forma de acumular el grano y el trigo, que era donde iban las ratas. Digamos, si ponemos la epidemia del cólera, ¿qué va a provocar esto? Bueno, va a provocar que intentemos tener agua que sea potable. En cada uno de estos siglos van a haber cosas diferentes. Por ejemplo, el lavado de manos, es una historia bastante conocida. Entonces pongan en esas columnas y ese va a ser el trabajo práctico para la próxima.